Porque somos como somos podcast. Un espacio para vernos y para comprender las razones de nuestra forma de ser. Soy Ángel Medina y te invito a que te quedes para que veas este nuevo capítulo. Prefiero no hablar de eso de la política. Mejor que eso se quede por allá. A mí la política no me da de comer. Yo si no trabajo no como. Simplemente eso de la política es un tema de ellos, de sus negocios, de sus cosas. Quizás estas frases las has escuchado en muchísimas oportunidades en discusiones familiares o en reuniones familiares o con los amigos. Como también te has referido en muchas oportunidades al funcionamiento de lo público. Bueno, yo no denuncio porque ¿para qué voy a denunciar? O bueno, yo voy solamente a ese espacio porque no me queda otro remedio que ir allá a sacarme determinado permiso. Porque ves que, o dices, esas instituciones tienen mucha burocracia y son muy lentas. Todas estas frases que se repiten de manera constante en los medios de comunicación y en nuestra vida, es algo que llamamos desafección política. Y quizás es una enfermedad que está viviendo nuestra región latinoamericana. Por eso en este podcast, en este capítulo, queremos dedicarle unos minutos para explicar esto de la desafección política. Pues, ¿qué es la desafección política? Quizás la desafección política tiene, como todos los términos, muchísimos términos o conceptos que tratan de explicarla. Pero nosotros, más que dar aquí en este momento un término o un concepto, lo que vamos a dar son quizás como algunas ideas de lo que significa la desafección política. Y la primera tiene que ver con esa sensación de que lo público te es extraño, de esa sensación de extrañamiento. O sea, de que aquello que es público, el gobierno local, el gobierno regional o el gobierno nacional, es como algo que no pertenece a ti, es algo como que muy lejos o que tú no tienes ninguna relación con eso, que es otra gente y que tú no tienes nada que ver con eso. Y quizás esa es la primera idea de la desafección política. La segunda es que como te es extraño, te es distante. Y entonces eso queda por allá. El funcionario público está por allá, muy lejos de donde tú estás, de tu campo de vida, de tu día a día, de tu trabajo, de tus intereses, de tus objetivos. Lo público está lejos y en algunos casos, mientras más lejos lo tengas, pues mejor. Y eso es parte de la desafección política, o es la segunda idea que da forma a la desafección política. Y una última idea es que yo me quedo con lo que hago, me quedo con mi entorno, yo trabajo todos los días y me interesa por lo que yo quiero. Por tanto, hay menos interés por lo público. O sea, en la medida que la gente no quiere hablar de política, no quiere hablar de los asuntos públicos, le fastidia, no quiere conocer qué está pasando alrededor de él, en esa medida se está provocando desafección política porque no tienes interés por hablar de eso. Y eso es quizás las ideas que engloban lo que es la desafección política. Pero hay algo más. La desafección política se genera o se fortalece en una relación que es inversamente proporcional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno le va en la vida, tiene más problemas, tiene más crisis económica, le va más ajustado la vida, tiene que trabajar más, tiene más preocupaciones, pues en esa medida que tú estás ocupado de lo tuyo, menos te vas a ocupar de lo social. Y eso pasa mucho en América Latina. Nuestras crisis económicas, nuestros altos niveles de pobreza y nuestros altos niveles de desigualdad han provocado que la gente, todo el tiempo esté buscando sobrevivir, todo el tiempo esté ocupado de lo suyo, de poder tener los ingresos mínimos para comer. Y eso hace que mientras tú estás ocupado en ti, es muy difícil que te ocupes en los demás o te ocupes de pensar en lo social. Y eso es la desafección política. Ahora, ¿cómo se muestra esa desafección política? Uno, se reduce el debate público, hay menos debate, quizás se empiezan a ver menos programas de televisión y de radio o de los medios de comunicación en las redes de gente que hable como yo de estos temas políticos, menos podcast en temas políticos, más podcast de otros temas, pero no de este tema. O sea, se reducen los espacios para esto. Dos, otra muestra de que hay desafección política, y tú la puedes ver claramente, es que se produce una especie de relación necesaria con lo público. La gente solo va a lo público cuando es extremadamente necesario. Es decir, yo voy para allá cuando me tengo que sacar el pasaporte, por ejemplo, o cuando me tengo que sacar el documento de identidad, o cuando tengo que finalmente pedir un permiso para algo, es que yo me acerco a lo público. De resto,
mejor ni me acerco. El tercero es una baja participación. En algunos países de América Latina el voto es una obligación, es un deber, es decir, la gente tiene que ir a votar porque eso es un deber. Pero en otros países es un derecho, por tanto tú el derecho lo usas o no lo usas. Y eso, la desafección política a veces se muestra también en la baja participación electoral, que la gente no va a votar porque simplemente siente que es lo mismo, vote o no vote. Y se desmontan las instituciones. ¿Qué quiero decir con que se desmontan las instituciones? Es una muestra clara de desafección política cuando empiezan a aparecer nuevos partidos políticos, los partidos políticos que estaban históricos se reducen, ya no ganan, los sindicatos dejan de ser como son, los gremios ya no tienen tanta potencia o visibilidad como tenían antes, las estructuras sociales ya no tienen la misma capacidad de influir en la gente como las tenían hace 40 o 50 años. Eso es el desmontaje de las instituciones. ¿Cuáles son entonces los efectos? ¿Qué pasa después de que tenemos nuestros países llenos de desafectos políticos, de mucha desafección política? Uno, y quizás tiene 3 consecuencias muy importantes. Uno, limita la representación. Yo quiero que tú te pares en este momento, si estás escuchando, que nos estás escuchando, y te preguntes, ¿cuál es el nombre de mi concejal? ¿Cuál es el nombre de mi representante más cercano? ¿Quién lo escogió? ¿Cuál es el nombre, incluso, dime el nombre de 5 ministros del gabinete de tu gobierno, de tu país? Si no lo sabes, es porque seguramente estás sufriendo de enorme desafección política, que es una de las consecuencias, es esto, que se limita la representación porque sencillamente como ciudadanos no sabemos quién nos gobierna, porque a veces ni nos interesa saber quién nos gobierna. Y si no sabemos quién nos gobierna, entonces pasa lo segundo, que es el segundo efecto, se limita el control. Si yo no sé quién me gobierna, mucho menos voy a saber qué está haciendo, y mucho menos voy a poder tener control sobre lo que está haciendo y poder tener una medición si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y eso es lo segundo que pasa con la desafección política. Hay menos espacio para el control social, para que los ciudadanos estén. Y esto, cuando yo no conozco y por supuesto no tengo control, tampoco participo. Y por tanto hay menos espacios para participar, para ser voz, para opinar, para actuar, para estar dentro de una toma de decisiones. Y eso es lo que provoca la desafección política, se genera como una especie de ciclo muy, pero muy tóxico para la sociedad. Es cuando la gente no se interesa, pero al final, como dicen por ahí, no importa que no te ocupes de la política, porque la política pronto se ocupará de ti. Así que, ¿cómo rompemos esto? Básicamente al menos queremos traer 4 cosas a la mesa. La primera, los gobiernos deben resolver sus problemas. Esto suena muy sencillo, ¿cierto? Es decir, ¿qué gobierno quiere ser impopular? Todos quieren resolver los problemas. Lo que pasa es que una cosa es querer resolver los problemas y otra cosa es poder resolver los problemas, y ahí es donde está el problema. No se trata de eso. Quizás lo que más importa para la desafección política, uno, es crear mejor comunicación, mejor canal de comunicación con los ciudadanos, que existan muchos programas de opinión, que existan muchas formas que los ciudadanos se puedan tener información y les pueda llegar información. 2, mejorar los espacios donde se toman las decisiones. No se trata de que la gente participe o no, sino que participe y decida también, y tenga el poder para decidir. Y esto no solamente es votar. Y 3, que es lo más importante, informar, informar, informar. Informar demasiado, informar, como diría así, mucho. ¿Por qué? Porque mientras más informes y mientras más informada esté la sociedad, más oportunidad va a tener de tener conciencia sobre lo que pasa a su alrededor, y más oportunidad va a tener de tener control sobre lo que decide lo público. Por eso, si queremos luchar para tener un mejor futuro, una mejor sociedad, tenemos que atacar de raíz esto que ahora está viviendo nuestra región, que es la desafección política. Y esto es otro capítulo de Por qué somos como somos podcast. No olvides, por supuesto, siempre de seguirnos y acompañarnos en nuestro canal.